Bueno, muy buenos días, damas. ¿Cómo se encuentran? Es para mí de un gran gusto el darle la bienvenida a esta nuestra cuarta y última conferencia web del curso. Quiero preguntarles si me escuchan y me ven bien. Sí, señor. Muchas gracias, Brenda. Sí, señor. Muy bien, estamos en el curso de metales preciosos y aleaciones para joyería. Ya estamos en la última semana, ya estamos terminando nuestra formación. Recordarles que tenemos fin del curso el 2 de junio. El 2 de junio tenemos fin del curso, pero se reciben actividades solamente hasta el 1 de junio. Después del 1 de junio no se recibe ninguna actividad. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona a mí y es el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente es un tema que es muy, muy, muy importante a nivel mundial y en toda actividad del ser humano, en toda actividad del ser humano, sin importar en qué esté haciendo, el medio ambiente es muy importante. Y la joyería, como una actividad económica, está inmersa en eso, en el medio ambiente. Nosotros tenemos que aportar desde nuestros talleres nuestro grano de arena para ayudar que nuestro mundo perdure muchos años más sin tantos problemas que ya le hemos metido. Empecemos con una definición. ¿Qué es contaminación? Contaminación ambiental. Es la presencia de un agente que puede ser físico, químico o biológico, o la combinación en ellos, en una concentración tal que son nocivos tanto para el medio ambiente o para el ser humano. Cuando hablo del medio ambiente, el ser humano, cuando hablo del medio ambiente no solamente estoy hablando de las plantas, estoy hablando de los animales, estoy hablando en general del medio ambiente. Entonces, eso es la contaminación, a cualquier elemento de esto que le estoy diciendo que le hacen daño a las personas, a los animales, a las plantas. Nosotros en joyería tenemos cierto nivel de contaminación. Nuestros contaminantes podríamos decirlo que individualmente no son muchos, pero si nos ponemos a sumar todos los talleres, si nos ponemos a sumar todos aquellos que trabajan en nuestras actividades, pues podríamos llegar a decir que nuestra contaminación es bastante alta. Ladies, si es tan amable, cierra el micrófono, muchas gracias. Gracias, Lady. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros trabajamos con algunos materiales que realmente pueden llegar a ser muy contaminantes y pueden generar un gravísimo impacto tanto al medio ambiente como al hombre. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado en eso. De eso. Tenemos diferentes tipos de vertimiento, emisiones y residuos en nuestros talleres. ¿Y cuáles son los vertimientos? Los vertimientos son productos químicos, son desechos industriales, son aguas provenientes de nuestras actividades industriales. Cuando yo digo actividad industrial, ojo, nosotros tenemos una actividad industrial que es pequeña en la mayoría de los casos, pero también tenemos medianas industrias. Entonces tenemos una actividad industrial que genera en determinado momento contaminación. Tenemos contaminantes físicos como son plástico, papel, cartón, madera, sílice, yesos que utilizamos en nuestros procesos productivos. Restos de revestimiento cuando hacemos microfundición que no son manejados de forma adecuada. Restos de plástico que simplemente desechamos a la caneca común y corriente, papel, cartón, madera, que no reciclamos, que no colocamos como debe ser, sino que los vamos desechando simplemente como cualquier basura común y corriente y eso va a ir llenando en los sitios en donde se botan estas basuras en nuestras ciudades. Nosotros tenemos un impacto para nuestra salud. Nosotros tenemos los yesos. Estos yesos son sílices y esos yesos que son sílices puede llegar
a producir una enfermedad que se llama silicosis. Es más, esa sílice puede estar también en nuestras lijas, esa sílice también puede estar en nuestras tizas de brillo. Entonces esa sílice es prácticamente un cáncer de pulmón. Entonces ahí simplemente un pequeño impacto de lo que un contaminante físico que utilizamos todos los días en nuestro taller puede tener un gran problema en nuestra salud. Recuerden que existen las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son aquellas que le dan al ser humano porque ha sido expuesto durante muchos años a un elemento contaminante, a un elemento perjudicial. Entonces, inicialmente, pues digamos, aquí hay chicas que tienen 20, 25 años, 18 años, 30 años, y dicen, pero no, pues es que yo estoy muy joven y no tengo ningún problema. Sí, pero si no se cuidan, cuando tengan mi edad, que son 56 años, pues ya han tenido 25 años, 20 años, 30 años de constante exposición a algún tipo de contaminante que puede producirle un grave problema de salud cuando tengan ya una edad adulta. Nosotros utilizamos diferentes tipos de ácidos, que son contaminantes físicos, y utilizamos diferentes tipos de sales, que son contaminantes químicos, que no tratamos con cuidado, que los dejamos que se nos rieguen, que no los utilizamos con la debida precaución. Muchas veces no conocemos ni siquiera conocemos las fichas de seguridad de estos elementos. También tenemos como contaminante químico el sulfato de plata. El sulfato de plata se da en nuestros talleres cuando hacemos decapado ácido, si alguno todavía lo hace, y en algunas etapas de la fundición como residuo también tenemos sulfato de plata. También cuando hacemos pruebas de toque en nuestros materiales también podemos tener sulfato de plata. Y eso simplemente lo desechamos, no nos damos cuenta. Tenemos impactos complicados porque estos sulfatos de plata, estos residuos ácidos, estos residuos de sales producen impacto en el ser humano. Nosotros, y sépanlo chicas, sépanlo caballeros, que debemos tener un taller que tenga una muy buena ventilación. Nuestros talleres deben de tener muy buena ventilación. Si por alguna causa, razón o circunstancia tenemos mala ventilación, nos estamos produciendo problemas, porque nosotros inhalamos estos diferentes elementos químicos que tenemos en nuestro taller y podemos tener quemaduras, podemos tener úlceras en la nariz, tener problemas de garganta, podemos llegar a tener algunos tipos de alergias que un médico general no va a saber por qué son. Simplemente tengo una alergia repetitiva y repetitiva y repetitiva, y vamos al médico y el médico nunca da con qué es que nos produce la alergia, y puede ser algún elemento en nuestro taller que nos está produciendo esa alergia. Entonces tenemos que tener cuidado porque todos estos elementos producen problema en el ser humano. ¿Qué más utilizamos en los talleres? Ácido nítrico. El ácido nítrico se utiliza mucho cuando hacemos pruebas de calidad, cuando miramos la ley de nuestro metal o cuando estamos haciendo recuperación de metales. ¿Cuál es el impacto del ácido nítrico? Causa irritación en la nariz, en la garganta, puede producir edema pulmonar, puede producir una quemadura bastante grave si de pronto llega a ser ingerido. El ácido nítrico tiene un problema muy grave. Yo en este momento tengo aquí en mi escritorio un vaso con agua para remojarme la garganta, porque hablar se le reseca la garganta. El ácido nítrico tiene la misma apariencia, tiene el mismo color que el agua, es decir, en algún momento, y ha pasado, yo personalmente tengo el ejemplo de una persona que tomó ácido nítrico por error y tuvo grandes problemas de salud. No murió, pero sí vio afectado durante toda su vida por los problemas que se le produjeron al ingerir ácido nítrico. También utilizamos ácido sulfúrico en la parte de decapado. Se utilizaba mucho, hasta hace unos 10 años se utilizaba mucho en la parte del decapado. Se utiliza también el ácido sulfúrico en la parte
de recuperación de plata y su inhalación, su impacto es el mismo. Inhalación produce irritación, quemaduras, genera bastante tos, sofocación, produce también edemas pulmonares y si se llega a ingerir, llega a tener quemaduras severas, igualmente que el nítrico en la boca y la garganta. Digamos que ya aquí el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, tiene una apariencia diferente. Ya cuando lo ve uno, a simple vista ya se da cuenta uno de que no es algo común y corriente de lo que está ahí encima, pero hay personas descuidadas, hay personas que están distraídas, hay personas que les llega una llamada y por la llamada telefónica pues se distraen y puede tener algún problema también con el ácido sulfúrico. Utilizamos el ácido bórico es un polvo de color blanco. Lo utilizamos para evitar la oxidación en las piezas y también se puede inhalar, puede producir tos, puede producir malestar gastrointestinal y en los ojos puede causar irritación. Estos elementos que les estoy mostrando acá son elementos que tenemos o que podemos llegar a tener en nuestro taller. El cianuro de potasio es un producto, o de sodio es un producto que suele ser utilizado en el abrillantado químico. Me dicen algunas personas que cómo es el abrillantado químico. Simplemente es una solución de cianuro, la cual se pone en caliente en contacto con el oro y después se le aplica algo de peróxido y produce una fuerte reacción que es como un peeling. ¿El peeling qué es? Cuando nosotros hacemos, las chicas, nosotros nos hacemos un peeling, pues estamos eliminando una pequeña capa de nuestra piel. En el oro elimina, en la plata elimina una pequeña parte que hace que el material, que la joya quede muy bonita, quede muy limpia, quede de un color bastante bonito. ¿Qué pasa? Que el cianuro es un complicadísimo. El cianuro es uno de los venenos más grandes que existen. Contamina el medio ambiente, contamina al ser humano, puede matar al ser humano fácilmente. Si lo llegamos a desechar, contamina el agua y es supremamente tóxico. Entonces, aquellos que tengan esta práctica en su taller deben dejar de hacerlo. Hay otras formas de producir abrillantado que son con productos que no son tan complicados o de alguna forma mecánica. También tenemos alcohol. El alcohol lo utilizamos en muchas partes, en muchas cosas. Generalmente lo utilizamos en fundición. Generalmente lo utilizamos cuando hacemos fundición en la limadura para lograr que junto con el bórax pues hagamos como una masa y que ese material que está en estado de polvo cuando lo estemos fundiendo pues no se libere al medio ambiente ese metal y no produzcamos entonces pérdidas más grandes. ¿Qué produce el alcohol? Pues produce irritación en las mucosas nasales, irritación en los ojos, puede producir asfixia, puede producir vértigo y algo muy importante es que la llama del alcohol es casi incolora. Es decir, usted puede tener un frasco con alcohol, lo deja destapado, sin darse cuenta se produce una chispa y esa chispa prende el alcohol, usted es posible que no se dé cuenta que ahí hay una llama porque su llama es casi incolora y se puede producir un gran incendio. Estamos hablando de contaminantes, pero también tenemos ahí un peligro bastante grande con el alcohol, porque no solamente el impacto que produce en el ser humano, sino que puede llegar a producir un incendio en nuestro taller. Ojo, producirnos quemaduras. Es muy importante tener mucho cuidado con el alcohol. Ya les había hablado del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno que se utiliza en el ahuyentado químico también nos puede producir quemadura porque es corrosivo. Entonces, generalmente, cuando uno no lo utiliza con precaución, cuando no utiliza guantes, que generalmente los joyeros no utilizamos los elementos de protección personal, nos vemos entonces que cuando revisamos las manos después de que hicimos el ahuyentado químico, nos damos cuenta de que tenemos una parte como blanca y empieza la piquiña de la piel. Entonces, también nos produce problemas el peróxido de hidrógeno.
que tener cuidado. Y también tenemos emisiones, y las emisiones son aquellos humos, aquellos vapores, aquellos gases que se generan y que generalmente se les producen cuando estamos fundiendo, cuando estamos soldando o cuando estamos haciendo algo como el decapado. Para el decapado hoy en día tenemos sales orgánicas como por ejemplo el ácido cítrico, que es una sal orgánica que no tiene mucho problema de contaminación, pero ese ácido también puede producir por inhalación o por contacto problemas en el ser humano. Por eso es que yo les decía inicialmente, hace un ratico, que es importante que en nuestros talleres tengamos muy buen flujo de aire, que nuestros talleres no sean confinados, que tengamos los productos químicos en un sitio en donde no se generen estas emisiones, estos problemas. También tenemos ruidos que son, si tenemos por ejemplo un ultrasonido, ahí tenemos ruido, si tenemos laminador tenemos ruido, si golpeamos en un taza ahí tenemos ruido, y y todos estos ruidos van a producirme problemas porque por ejemplo el ruido produce vértigo, produce dolor de cabeza, puede llegar a producirme irritabilidad. Yo no me doy cuenta, pero el ruido me produce que yo tenga incomodidad. Y si es humo o son gases, dependiendo del humo, dependiendo de los gases que sean, puede deteriorar la córnea, puede generar trastornos emocionales, puede generar irritabilidad y algunas otras cosas. Cuando tenemos monóxido de carbono, cuando tenemos un equipo de fundición, cuando tenemos un equipo de soldadura que es con gas, que es con gasolina, tenemos que tener nuestros equipos de fundición, nuestros sopletes en muy buen estado, porque o si no vamos a producir monóxido de carbono. ¿Y el monóxido de carbono qué hace? Daños en la sangre, daños en el sistema nervioso, daños en el sistema cardiovascular, puede producir anorexia, o sea que todo eso tenemos muchos problemas, muchos problemas, muchos problemas. Cuando estamos trabajando, haciendo recuperación, que tenemos un oro que por ejemplo se nos dañó, vamos a poder tener óxidos de nitrógeno. Esos óxidos de nitrógeno, óxido nitroso, son también peligrosísimos. Generalmente en los procesos de recuperación se generan unos humos que son de color como muy naranja fuerte, naranja fuerte, y estos humos son muy nocivos, y algunos de ellos inclusive son causantes del efecto invernadero. También, como les decía, tenemos emisiones auditivas y tenemos estampadores, tenemos motores de pulimento, tenemos campanas extractoras, máquinas a las cuales por su funcionamiento tal, pues simplemente producen ruido y hay que tener mucho problema. Entonces hay que tener en cuenta que en nuestro taller podemos tener productos que son muy nocivos, que tienen alto nivel de contaminación. Por lo tanto, en nuestro taller es importante que tengamos una adecuada ventilación. Si no tenemos una adecuada ventilación, pues podemos tratar de colocar algún ducto de ventilación con algún tipo de extractor y que el extractor dé a la calle. Ojo, hay que tener cuidado, mis queridos aprendices, que si yo coloco un ducto de ventilación y ese ducto de ventilación lo saco a la ventana, pues que tiene que ser bien diseñado para que yo no esté sacando el problema de mi taller, pero se lo esté metiendo al apartamento de mi vecina o al taller de mi vecino. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo tengo un ducto, porque no es quitarme el problema a mí y transmitírselo a alguien más, sino limitar el problema siempre que se pueda. Cuando tengamos mucho ruido, pues tratar de tener recintos insonorizados, porque los ruidos constantes van a producir sordera. Y si los ruidos son muy complicados y si el recinto insonorizado es muy costoso, pues acostumbremos a utilizar algún tipo de protección auditiva.
Si tenemos personas a nuestro cargo, si tenemos empleados a nuestro cargo, recordemos que esos empleados pueden el día de mañana llegar a demandarnos porque mi jefe no me daba los elementos de protección de seguridad o porque no me obligaba a utilizarlos. Entonces yo como jefe, yo como dueño, yo estoy en la obligación de entregar a mis empleados los elementos de protección personal adecuados para la función que necesitan y estar pendientes de supervisar de que él los utilice. Y si usted está pendiente de que él los utilice y él no los usa, pues simplemente escríbale un memorando. Que ese memorando, que va a ser repetitivo porque él no hace caso, va a ser el que lo va a proteger a usted el día de mañana de pronto de algún problema de demandas. Nosotros tenemos también otros residuos como son residuos de metales preciosos, que son partículas, residuos en el esmerilado, residuos en el pulido, felpas, lijas, residuos de fundición, residuos de fresas, residuos de ceguetas, residuos de infinidad de cosas que utilizamos cuando estamos haciendo nuestras joyas. Estos residuos nos pueden producir problemas. Generalmente se han dado cuenta que la gran cantidad de los problemas, estamos nombrando que hay problemas respiratorios, que hay problemas pulmonares, que hay problemas en los ojos, que hay problemas de toxicidad. Todo eso se va acumulando, todo eso le puede producir con el transcurso de los años, con el transcurso del tiempo, problemas en su cuerpo, problemas con su salud. Cuando nosotros tenemos virutas metálicas, esas virutas metálicas se pueden incrustar en nuestro cuerpo, nos pueden cortar. Si yo me corto y no tengo suficiente cuidado y después estoy utilizando un ácido, pues voy a tener una quemadura más profunda. Si estoy utilizando alguna sal, la sal puede penetrar. Si estoy utilizando de pronto cianuro, pues el cianuro fácilmente puede producirnos una intoxicación bastante grave. Las pastas de pulir de pronto pueden llegar a producir dermatitis en algunas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener la precaución de que si yo noto que se me está produciendo algún problema de salud, pues si es necesario ir donde un médico especializado, ¿no? No está de más ir donde un médico que sepa de estos elementos de medicina del trabajo y que usted le diga, mire, ya llevo tantos años expuesto a estos agentes en joyería, ¿por qué no me hace unos exámenes especializados? A ver cómo estoy yo y que él tome las acciones necesarias. Entonces, es importante que yo tenga máscaras respiratorias, que yo tenga adecuada ventilación, que yo tenga ductos, que yo tenga recipientes para disposición final. Lo estoy diciendo despacio, recipientes para disposición final. Que lo que yo vaya desechando en mi taller, lo que yo vaya eliminando de productos químicos, de productos tóxicos, no los envíe yo a la basura, sino que tengo yo que colocarlo en un recipiente especial, etiquetarlo y entregárselo a una persona o una empresa especializada en el manejo de las sustancias peligrosas. Eso es algo que no se hace casi. O sea, si yo me doy cuenta de que en mi taller el boras se desperdicia mucho o hay muchos residuos de boras en el piso, ese boras yo tengo que recogerlo, guardarlo en un recipiente especial, marcarlo y cuando esté ya lleno ese recipiente, llamar a la empresa que me recoge las basuras en la zona donde estoy trabajando y decirles, mire, yo tengo este residuo, ¿me lo recogen ustedes o quién me lo recoge? Entonces su empresa de aseo le dirá a usted si se lo recogemos nosotros o no. Usted tiene que buscar una empresa o de pronto le dicen tal empresa es la encargada de recoger y manejar ese tipo de elementos peligrosos. Estas cosas quiero que lo reflexionemos. Nosotros utilizamos materiales altamente contaminantes tanto para la vida como para el medio ambiente. Tenemos que preguntarnos, ¿yo utilizo un almacenamiento debido en mi taller?
Tengo que preguntarme, ¿los recipientes que utilizo para almacenamiento tienen sello hermético? Con respecto a esos recipientes, el etiquetado de estos elementos es el correcto. Tengo que preguntarme, ¿yo sé cómo es la manipulación segura de estos recipientes que estoy utilizando? Tengo que saber si yo manejo la información adecuada y la socializo. Y cuando hablo de la información adecuada, estoy refiriéndome a que si yo tengo las hojas de seguridad de los diferentes elementos químicos que utilizo en mi taller. Ahora, si la tengo, la socializo, los demás saben, hay una valoración real del daño que yo estoy generando y hay una oportunidad aquí de trabajo. Tenemos que generar empresas, si no existen, que realicen el afino el correcto de mis materiales. Es decir, cuando yo tengo oro, cuando yo tengo plata y por alguna circunstancia ese oro, esa plata se bajan de ley, ¿será que si yo lo vendo, las empresas que lo compran tienen un adecuado manejo? Ellos, hay empresas que generen neutralización de los contaminantes que yo genero en mi taller. Yo he pensado como empresario, yo he pensado como joyero en el concepto verde de mis joyas. Esas cosas son para reflexionar, son para pensarlas, son para tenerlas en cuenta. Esto último que le estoy diciendo de concepto verde, no debemos hacerlo porque el gobierno me obligue. No debemos hacerlo porque me van a poner una multa. No debemos hacerlo porque alguien me esté vigilando. Debemos de pensar en el concepto verde porque tiene que convertirse en mi filosofía de mi empresa. Profe, pero es que mi empresa soy solamente yo y ni siquiera tengo cámara y comercio. Cámara y comercio, no importa. Usted está generando una actividad económica que le está generando unos ingresos. Piense en verde, piense en no perjudicar el medio ambiente, piense en no perjudicar a los suyos y piense en no perjudicarse usted. Hay que hacer control de inventarios, mirar si yo estoy haciendo desperdicios, hay que mejorar la manipulación de los materiales. Si de pronto yo tengo alguna fuga, algún derrame en mi taller, yo sé qué hacer, yo sé cómo controlarlo. Tenemos que hacer mantenimiento preventivo en las máquinas y en los elementos de mi taller. Y esto sí que es difícil para el joyero. El joyero nunca piensa en hacer mantenimiento en su sistema productivo, sino siempre piensa en trabajar, en producir, en trabajar, en producir, y el mantenimiento siempre va a ser importante, siempre va a ser importante. Yo tengo alguna guía de utilización de materiales, de equipos que me sirvan para reducir los residuos y emisiones, seguramente no lo tengo. ¿Será difícil de hacerlo? ¿Será que es muy complicado? De pronto no es tan difícil como suena, como parece. Y eso es con respecto a los contaminantes. Quiero devolverme un poco para hacerlo muy rápido, y mirar que nosotros utilizamos de estos diferentes elementos, como son sulfato de plata, o si utilizamos no, podemos llegar a tener nitrato de plata, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido bórico, creo que aquí me quedó faltando el bórax, cianuro de potasio o de sodio, puedo tener alcohol, seguramente tengo alcohol, peróxido de hidrógeno, monóxido de carbono producido en mis equipos de combustión, en mi equipo de fundición, óxidos de nitrógeno, todo esto de residuos de ceguetas, de residuos de papeles, de residuos de madera, de residuos de lija, todo eso los tengo yo en mi taller. Todo eso me produce problemas, todo eso puedo y debo yo aprender a controlarlo. Ya para finalizar y ya cierro e iniciamos dudas y preguntas. Recordarles que hoy estamos
a 26 de mayo. Hoy estamos iniciando nuestra actividad 4 y vamos hasta el 2 de junio. Vamos hasta el 2 de junio. Tenemos como evidencias entregables un foro metálico, un informe de metales preciosos y un examen que tienen que hacer. Mis queridas damas, mis queridos caballeros, tenemos nuestra última semana de trabajo. Pónganse al día, revisen todas sus actividades, todos los enlaces de envío, desde de la primera actividad hasta la 4, están activos. Es decir, si usted tiene algo atrasado, no se preocupe, todavía puede ponerse al día. Recordarles que tenemos muchos cursos virtuales para ustedes. Los tenemos en nuestra plataforma, los puede usted buscar en Sena, sofiaplus.edu.co. Aquí en esta página usted va a encontrar carreras presenciales, carreras virtuales, cursos presenciales, cursos cortos virtuales y cursos de inglés. Simplemente en este buscador que está aquí de color gris, usted coloca el tipo de curso que quiere, le dice cuál de ellos, si técnica, corto, virtual o formación con una empresa. Inclusive puede colocar la ciudad en donde quiere estudiar, si son presenciales, y hace clic en buscar, y ahí usted va a encontrar diferentes tipos de cursos que pueden ser tomados por usted o pueden ser tomados por algunos de sus familiares, si así lo desean. No me queda sino desearles que tengan éxito en sus actividades económicas, éxitos en tus talleres. Voy a cerrar la grabación y si tienen alguna pregunta intentaré contestarla. Que tengan un buen día.